Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompe en llanto en vivo al recordar a Esla Türkoğlu. ¿Sigue enamorado? Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha detenido por completo debido a un acontecimiento que nadie esperaba y que ha tocado las fibras más sensibles de todos nosotros. Estamos acostumbrados a ver a nuestros actores favoritos en las pantallas, interpretando papeles, viviendo vidas ajenas. Pero lo que sucedió anoche en la transmisión en vivo de Halil İbrahim Ceylan fue la vida real en su máxima expresión, fue un momento de vulnerabilidad pura que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano. Todo comenzó como una noche cualquiera, una interacción rutinaria entre el galán y sus millones de seguidores, pero terminó convirtiéndose en la confesión de amor más dolorosa y sincera que hemos presenciado en mucho tiempo. Halil, conocido por su postura siempre fuerte y reservada, decidió abrir una transmisión en vivo desde la comodidad de su hogar, con una iluminación tenue y música suave de fondo, creando una atmósfera íntima. Casi como si estuviera hablando con un viejo amigo. Al principio, todo eran risas, saludos a fans de diferentes países y comentarios sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando un seguidor le hizo una pregunta aparentemente inocente: ¿cuál es el recuerdo más feliz que guardas en tu corazón y que nunca has contado? En ese instante, el silencio se apoderó de la transmisión. Halil bajó la mirada, jugueteó nerviosamente con un anillo en su dedo y, por primera vez, su sonrisa de siempre se desvaneció para dar paso a una expresión de profunda nostalgia. Fue entonces cuando comenzó a narrar una historia que nos dejó helados. Hay momentos que se quedan grabados en el alma, no en la memoria, comenzó diciendo con la voz entrecortada. Nos contó sobre un viaje improvisado hace un par de años, una escapada a una pequeña casa de madera en las montañas, lejos de las cámaras, los guiones y la presión de la fama. Describió con un detalle asombroso el sonido de la lluvia golpeando el techo, el olor a café recién hecho y la sensación de paz absoluta. Estábamos solo nosotros dos contra el mundo, sin máscaras, sin personajes. Recuerdo que ella se reía porque se le había quemado el desayuno, y esa risa era la música más hermosa que había escuchado en mi vida, dijo Halil, y en ese momento, sus ojos comenzaron a brillar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un amor que, evidentemente, sigue vivo y latiendo con fuerza. Pero el momento cumbre, el que hizo que las redes sociales estallaran en 1000 pedazos, fue cuando, quizás traicionado por su propio subconsciente o quizás cansado de ocultar su verdad, pronunció el nombre prohibido. Esla siempre sabía cómo hacerme ver la luz en los días grises, susurró. Al darse cuenta de que había dicho su nombre, Esla Türkoğlu, en voz alta ante miles de personas, se detuvo. Pero no se retractó. No pidió disculpas. Simplemente dejó que el peso de la verdad flotara en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una lágrima solitaria rodó por su mejilla y, con la voz rota, añadió: a veces, el tiempo pasa, pero el corazón se queda estancado en un solo lugar. Fue devastador y hermoso a la vez. Ver a un hombre tan admirado mostrarse tan humano, tan herido por el recuerdo de un amor que marcó su vida, nos hizo recordar que detrás de la fama hay corazones que sienten y padecen igual que nosotros. La historia de amor entre Halil y Esla siempre fue un secreto a voces, una leyenda urbana llena de pasión, miradas cómplices en los sets de grabación y un magnetismo que traspasaba las pantallas. Pero nunca habíamos tenido una confirmación tan visceral de lo que realmente significaron el uno para el otro. Los comentarios en la transmisión volaban tan rápido que era imposible leerlos todos, pero el sentimiento era unánime: apoyo, sorpresa y una inmensa curiosidad. ¿Qué pasó realmente en esa cabaña en las montañas? ¿Por qué, si el amor era tan fuerte y puro como él lo describe, terminaron tomando caminos separados? Halil continuó hablando, aunque ya no con la misma fluidez. Parecía estar reviviendo cada segundo de ese recuerdo mientras lo contaba. Le prometí que nunca olvidaría ese fin de semana, y no lo he hecho. Hay promesas que uno se hace a sí mismo y que son sagradas, confesó.
Estas palabras han desatado una tormenta de teorías. Muchos aseguran que este no fue un simple momento de debilidad, sino un mensaje directo, una señal de humo enviada con la esperanza de que ella, donde quiera que esté y con quien quiera que esté, lo escuche. ¿Es posible que Alil esté intentando recuperar lo que perdieron? ¿O simplemente estaba cerrando un ciclo, despidiéndose públicamente de un fantasma que lo ha perseguido durante demasiado tiempo? Lo más impactante de todo es imaginar cómo habrá recibido Sláturkolu estas palabras. Sabemos que ella es una mujer reservada, centrada en su carrera y en su propia vida, pero es imposible ser indiferente ante una declaración de tal magnitud. Fuentes cercanas, aunque esto entra en el terreno de la especulación, dicen que ella también guarda con recelo los recuerdos de esa época. Una frase que ella dijo en una entrevista antigua ahora cobra mucho sentido: lo que es real nunca muere, solo se transforma. ¿Se transformó su amor en una amistad distante, o sigue siendo una llama que arde bajo las cenizas, esperando una sola chispa para volver a encenderse? La conexión que ambos tenían era innegable, era de esas químicas que no se pueden actuar, que no se pueden fingir. Y anoche, Alil nos confirmó que esa química no era solo física, sino profundamente emocional y espiritual. La transmisión terminó abruptamente poco después de esa confesión. Alil se despidió con una sonrisa triste, agradeciendo a sus fans por estar siempre ahí, por ser su familia. Gracias por escuchar, a veces el corazón necesita hablar, fueron sus últimas palabras antes de que la pantalla se fuera a negro. Nos dejó a todos con un nudo en la garganta y mil preguntas en la cabeza. No fue un show, no fue una estrategia de marketing para promocionar una nueva serie, fue un hombre desnudar su alma. En un mundo donde todo parece plástico y superficial, ver algo tan auténtico es un regalo, aunque sea un regalo doloroso. Ahora, la pelota está en el tejado del destino. ¿Veremos una respuesta de Slá? ¿Habrá un reencuentro? ¿O esta confesión quedará como el epílogo de una historia de amor que pudo ser eterna pero que se vio truncada por las circunstancias de la vida? Lo único seguro es que, después de anoche, nadie podrá mirar a Alil Ibrahim Ceyhan de la misma manera. Ya no es solo el actor guapo y exitoso, es el hombre que amó, que perdió y que, a pesar de todo, se atrevió a recordar con lágrimas en los ojos el nombre de la mujer que marcó su vida. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero, aunque a veces duela, es lo único que realmente importa al final del día. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de esta revelación tan emotiva? ¿Creen que Alil Ibrahim Ceyhan todavía tiene esperanzas de volver con Sláturkolu después de esta confesión pública? ¿Piensan que Slá debería responder a estas palabras o es mejor dejar el pasado donde está? ¿Alguna vez han vivido un amor que, años después, todavía les saca lágrimas al recordarlo? Me encantaría leer todas sus teorías, sus opiniones y sus propias experiencias en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización de esta historia que, estoy seguro, todavía tiene muchos capítulos por escribir, y por supuesto, regálenos un gran like si les ha conmovido este video tanto como a mí. Hasta la próxima, cuídense mucho.